La Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó, se congrega hoy en todas partes del mundo para alabar y bendecir al Rey, para rendirle culto de adoración en la Eucaristía, en la misa dominical, para hablarnos a través de la palabra de Cristo, mostrarnos el camino de la santidad y trabajar con nosotros por la salvación de nuestras almas. Entonces, ya hemos dicho múltiples veces que estamos acompañando a Jesús en esta subida hacia la ciudad santa de Jerusalén. Vamos a ver cómo la liturgia de la palabra de hoy nos amonesta y nos forma para que esa subida sea exitosa. Fíjense en la primera lectura que fue tomada de la profecía de Amós, un profeta menor de más o menos el siglo VIII antes de Cristo, más o menos. Este profeta está hablando fuerte, pero a la vez como un gran lamento. Por eso comienza con esos famosos ayes: ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Ya estos reinos del norte habían sido devastados. Siria los había acabado de más de una manera. Sin embargo, ante esas situaciones, por alguna razón, este pueblo se enriqueció. El comercio funcionó, salieron de aquella pobreza extrema y comenzaron a codearse entre los ricos. Y eso está bien. En fin de cuentas, eso es bendición de Dios. Sí, eso está bien, porque el profeta se está quejando. Por lo mismo que se quejaba ya el domingo pasado, hay un problema. Cuando esta gente prosperaron económicamente hablando, se llenaron de ellos mismos, se fueron endiosando y se apartaron de 3 de las 4 relaciones interpersonales que el hombre debe guardar si quiere vivir bien en este mundo y encima heredar la vida eterna. Se apartaron de ellos mismos, del ser humilde y manso que eran, del ser conocedor y obediente de la palabra de Dios. Se apartaron de ellos mismos, punto. Se convirtieron en otra cosa: soberbios, orgullosos, pretenciosos, creídos, arrogantes, jactanciosos. Se olvidaron del otro, ya no servían al pobre, ya no se ayudaban, ya no eran pueblo de Dios, ya no eran familia, ya no eran hermanos. Incluso en ese olvidarse se lastimaban, se rechazaban unos a otros, vino la agresividad, el maltrato. Y por último, se olvidaron de Dios. Y al olvidarse de Dios, automático, olvídate de tu salvación. Entonces, la razón de ser de la manifestación de este Dios para con el mundo estaba siendo en balde, se iba a perder. Las almas no se podrían salvar, porque estas almas, después de conocer los placeres, los privilegios y las riquezas del mundo, se olvidaron de Dios. 4 son nuestras relaciones interpersonales: con Dios, con nosotros mismos, con el otro y con el mundo creado. Se olvidaron de ellos mismos, se olvidaron del otro y se olvidaron de Dios. Solo mantuvieron relación con las cosas del mundo y con las cosas pecaminosas del mundo, las que no garantizaban salvación. Por eso el profeta Amós le dice: ay de ustedes, se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, arrellenados en divanes. Comen carneros del rebaño y terneras del establo. Canturreáis al son del arpa. Inventan como David instrumentos musicales. Beben vino en copas. Se ungen con perfumes exquisitos. Antes, cuando eran pobres, clamaban a Dios. No ostentaban estos lujos. Ahora que conocieron estos lujos, se olvidaron de Dios y entonces se lo reprocha: pero ustedes se han olvidado de José, no se duelen del desastre del otro.
Por esa razón, porque no son piadosos, clementes, ni misericordiosos con el otro, por eso van a encabezar la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Todos sus placeres van a terminar en nada, y si no vuelven a Dios, no habrá salvación para sus almas. Si así el profeta le hablaba a aquella gente del entonces, igual quiere hablarte a ti y a mí hoy, para pedirte, para suplicarte, hermano, por piedad. Fortalece tu relación personal con Dios. Vuelve a la oración. Vuelve al encuentro personal con el Cristo de la gloria. Fortalece tu relación con el otro en respeto, en amor, en dádiva, en ayuda, en misericordia. Fortalece la relación contigo mismo. Descríbete como quien eres, y quien tú eres es el Hijo amado de Dios. Es así que te toca vivir. Y fortalece tu relación con el mundo, si quieres, para poder recapitular todas las cosas en Cristo. El salmo responsorial que hemos leído hoy alaba, alma mía, al Señor, y es un canto absoluto a un Dios que cumple todas sus promesas. Puedes ir verso por verso viendo cómo este Dios va cumpliendo todas sus promesas a su pueblo. Desde este salmo, entonces, la palabra puede exigirte que tú cumplas con tus votos al Señor. Todos los votos que hiciste en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento del matrimonio, en el sacramento del orden o la vida consagrada, en todos los sacramentos, que cumplas con tus votos al Señor, porque el más grande voto que tú tienes para con Dios es tu fidelidad a Él como hijo amado de Dios. La segunda lectura de hoy es muy interesante, fue tomada del apóstol San Pablo a su amigo, a su hermano, a su discípulo, si quieres, a Timoteo. Lo lindo es como Pablo comienza esta segunda lectura. Hombre de Dios. Así llama Pablo a Timoteo. Hermano, detente un segundo, pero con honestidad. Si fuese yo a visitarte y le preguntase a tu vecino quién vive ahí, quién vive en esa casa, la respuesta de tu vecino sería: ahí vive un hombre de Dios, una mujer de Dios. O tal vez, y sin ofender a nadie, el vecino tendría que decirme: ahí vive un borracho, un mentiroso, un vulgar, alguien que grita, pelea, insulta, maltrata, alguien con quien no se puede convivir. Por favor, no dejes tu carro ahí, te va a vaciar las 4 gomas. Ahí vive una persona agriada, amargada, triste, ensimismada, violenta. ¿Qué se diría de ti y de mí por la gente que nos conoce, la que le toca convivir con nosotros? Si fuese yo a buscarte a tu trabajo y le preguntara o a tu jefe o a tu subalterno, ¿qué me dirían de ti? Este es un hombre de Dios, qué bueno que lo busca. Hágase acompañar por él o por ella, porque vale la pena estar a su lado, aprender de ellos, caminar con ellos, oírlos hablar, ver cómo se comportan. O tendrían que decir: no le busque, no se le acerque, no es lo que parece, lleva doble vida, es una cosa lo que dice y otra lo que hace. ¿Qué se dice de ti y de mí por ahí? Porque hasta Jesús, el Cristo de la gloria, en algún momento de su vida también quiso saber qué se decía de Él. ¿Qué dice la gente de mí? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pues es bueno que tú empieces a preguntarte, a cuestionarte, a interpelarte qué dice la gente de ti. Fíjate que Pablo dice de Timoteo: hombre de Dios. Y para que siga siendo un hombre de Dios, ¿qué es lo que Pablo le pide a Timoteo en esta segunda lectura? Practica la justicia, practica la piedad, practica la fe, practica el amor, la paciencia y la delicadeza. Es un enunciado de virtudes lo que Pablo le pide a Timoteo. Es lo mismo que Dios te pide a ti y que tú deberías pedirle al otro, sobre todo si el otro se trata de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, sobrinos, ahijados, gente que comparte tu vida y tu trabajo.
Pídele eso a la gente, pero pídeselo después de que tú vienes de cumplirlo. Pídele a tus hijos que oren con poder, porque te ven rezando el rosario, te ven orando con poder, te ven con brazos en cruz ante el crucifijo alabando y bendiciendo al Rey, te ven hablando con Dios. Y después te ven viviendo de acuerdo a esa oración que haces todos los días. Porque si por un lado sí te ven orando y luego no hay congruencia entre la vida de oración y la vida de la práctica de la fe, no te van a creer ni a ti ni al Dios al que le oras. Entonces el cambio tiene que ser desde adentro. Para poder ser y vivir como un verdadero hombre de Dios, tienes que practicar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la delicadeza. Luego te invita Pablo a un combate, a una lucha, a una guerra contra las potestades y los poderes de este mundo, contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, y contra cualquiera que se interponga entre tú y tu salvación. Combate el buen combate de la fe. En otro texto va a decir, tienes que revestirte con la armadura de Cristo. Conquista la vida eterna a la que eres llamado, porque esa vida eterna a la que somos llamados, que es regalo del Cristo de la gloria, solo se conquista viviendo en santidad, y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. El bautismo y la confirmación, sobre todo, fue una promesa que hicimos ante Dios y ante los hombres de vivir como soldados de Cristo, del ejército de la salvación, como los hijos amados de Dios. Todo eso tienes que hacerlo en presencia de Dios, porque en fin de cuentas, ¿quién es Dios? El que da la vida al universo, en presencia del Cristo de la gloria, de Cristo Jesús, porque Él dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión. Y te insisto, le dice Pablo a Timoteo, que que comprendas y cumplas el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de Cristo, si quieres hasta el juicio final. La carta de Pablo ya no es para Timoteo, es para ti y es para mí, y es para que se la leamos a nuestros hijos, pero no desde la Biblia, sino desde nuestra historia de vida, desde nuestro paso por este mundo, desde la forma en la que vivimos nuestro cristianismo y nuestra fe. El imperio, la gloria, el honor le pertenecen al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto jamás ni puede ver. Para ese Dios es que tienes que aprender a vivir según la segunda lectura de hoy. El Evangelio es uno archiconocido. Es la historia de este mendigo y el rico Epulón, de Lázaro. Conocemos esa historia de memoria y qué bueno. Sin embargo, es una parábola. Tampoco tenemos que leerla literalmente e intentar interpretarla como tal. Es una enseñanza de Cristo. Quizá no hubo un tal Lázaro ni un tal rico Epulón. Sin embargo, a través de la historia de la humanidad ha habido cientos de Lázaros y cientos de ricos Epulones. Entonces es una historia real en el sentido que tiene que tocar tu vida y la mía, y que tenemos que colocarnos en uno de estos dos lugares. ¿Qué podríamos pensar así a primera vista de esta parábola mal leída, mal entendida, mal interpretada? Bueno, en esta parábola Dios condena las riquezas y Dios enaltece la pobreza. Equivocado. Hay una historieta que está corriendo por ahí que nosotros la aprendimos en el seminario. Dice más o menos así: vas caminando por la calle con una taza llena de café. De momento alguien te empuja y el café se derrama. Y te preguntan: oye, ven, ¿por qué se te derramó el café? Respuesta automática: porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. El café no se te derramó
porque alguien te empujó. El café se te derramó porque lo que llevabas en la taza era café. Si hubiese llevado agua o jugo o leche, si hubiese derramado el agua, el jugo o la leche, no el café. Entonces hay que pensarlo bien desde la parte espiritual de la vida. Tu vida entera es una taza, porque tú eres una vasija hecha por las manos del alfarero. Ahora, si alguien te empujara en la vida, tuvieses algún problema con alguien, con quien fuera, cercano o lejano, ¿qué se va a derramar de tu interior? ¿De qué está llena tu vasija? Porque si la vasija que llevas está llena de paciencia, de amor, de ternura, de paz interior, está llena de Dios. Porque si eres un hombre de Dios, a instancias de la segunda lectura, cuando la vida te empuje, cuando alguien te golpee, cuando las cosas no salgan como tú quieras, de todos modos vas a derramar perdón y paz y amor. Quizá un poco herido y un tanto enojado, pero al final vas a derramar lo que llevas por dentro y serás capaz de enderezar el entuerto y seguir caminando con felicidad y volver a llenar tu taza, porque en ese caso la promesa es que la taza nunca se va a vaciar, no va a faltar aceite en el tinaco, ni va a faltar trigo en la panega, como no va a faltar nunca pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo sobre los altares del mundo. Pero si tu taza, si mi taza, si nuestra vida está llena de rencores, de odios, somos soberbios y engreídos, prepotentes y arrogantes, siempre listos para juzgar, para condenar, para maltratar, si servimos a dioses falsos en el espiritismo, la brujería, la hechicería, si estamos llenos de nosotros mismos y vacíos de Dios, a la primera provocación sacamos un arma y disparamos contra el otro. Y nos vamos contra el mundo y peleamos e insultamos y nos agredimos y guardamos rencor aún a la persona que te trajo al mundo o quien te acuestas todos los días por meses y semanas, rencores y odios y venganzas, y pasan los años y seguimos peleando por las mismas tonterías como niños pequeños por la falta de Dios en nuestra vida. Entonces la parábola de hoy no se trata de ricos y pobres, se trata de actitudes. El rico no se fue al infierno porque era rico, sino porque con todo lo que tenía no hizo nada por el pobre infeliz que dormía a su puerta, que tenía ganas de comerse lo que tiraban y ni siquiera lo que tiraban le daban. El problema no era que tenía mucho, era que con todo lo que tenía no ofrecía nada, nunca hacía el bien. Pero el pobre no se fue al cielo porque era pobre. Es que según se desprende de la parábola, en lo poquito que nos dice, aún con lo que sufrió, con sus llagas, con los perros lamiendo la llaga, viendo al rico banquetear, comiendo tan bueno y botando los desperdicios sin dárselos, aún así no lo maldijo, no profirió amenazas, no se fue contra él, no le rasgó su automóvil ni le quemó la casa. Entonces en su pobreza vivió en humildad y en mansedumbre. ¿Qué te lleva al cielo o qué te lleva al infierno? Lo que lleves dentro de tu vasija, dentro de tu taza, lo que compartes diariamente con los demás. No nos lleva al cielo o al infierno ir a la misa o no ir, aunque faltar a misa en domingo es pecado grave. Nos lleva al infierno o al cielo lo que hacemos después de que salimos de la misa. Cómo compartimos esa palabra con el otro. Y el amor que de Cristo recibimos, cómo lo derramamos sobre los demás. Cómo somos capaces de pedir perdón por nuestros muchos pecados, a la vez que podemos perdonar al otro cuando peca contra nosotros. Que cuando la muerte te sorprenda y se te pregunte ¿cómo viviste? ¿Como Lázaro o como el rico Epulón? ¿Amando a Dios o de espaldas a Dios? Agradeciendo por lo mucho y por lo poco y siendo fiel en lo mucho y en lo poco. Si este rico, con toda su riqueza, hubiese ayudado al otro, seguramente se salvaría igual. O si este pobre, con todo lo que le pasó, hubiese hecho obras en contra del otro, se hubiese condenado igual. Son tus actitudes, es tu estilo de vida y el mío, el que al final dictará sentencia sobre nuestras obras.
Pídele al Señor en esta Eucaristía, pero pídeselo en fe. Señor, que todos los bienes que yo poseo en la primera lectura no me aparten de ti. Que pueda poseer de todo y alabarte y bendecirte por lo que tengo, y con lo que tengo tener una perfecta relación con Dios, con el otro, conmigo mismo y con el mundo creado. Salvarme y ayudar a salvar a otros. Señor, que yo pueda ser llamado hombre de Dios, mujer de Dios, y que practique todas esas virtudes que canta la segunda lectura de hoy. Señor, que no haya nada en este mundo, nada que me pueda apartar de tu presencia. Que lo que tengo de más siempre esté al servicio del otro. Y lo que me falta me haga más fuerte para luchar, para estar cerca de Dios y con el otro compartir el amor que Dios nos da a borbotones. Créele a la palabra de Dios, hermano. Abandónate al mensaje de Dios. Haz que esta palabra quede escrita y tatuada en tu corazón. Y pasa el resto de tu vida tocando almas y corazones para traerlos a la casa de papá. Lo demás, todo lo demás, se nos dará por añadidura.